de práctica. Entonces ya ahorita ya hicimos las ecuaciones de movimientos, ya pues ya todos entendimos, ¿verdad? Ya todos vimos que cuál era la forma más correcta de poder hacer esto. Entonces nos queda el ejemplo 29 y nos queda el ejemplo 30 y el ejemplo 31. O sea, ya nada más nos quedan esos, ¿verdad? Para hacerlos. Entonces, pues vamos a ver cómo nos quedaría el ejemplo 29. No sé si alguien ya hizo la ecuación de movimientos o si alguien ya pues hizo algún análisis de este problema. ¿Alguien ya hizo algo de esto? ¿De los que están? No, profe. De hecho, yo tuve dudas con el 29. Bueno, ahí vamos a ver. ¿Ah? Vamos a ver cómo empezaríamos nosotros a hacer el planteamiento de este problema. ¿Ah? Dice dispositivo de montaje de juntas en tornillos de cierre. ¿Ah? Nosotros vemos que luego, pues ya los tornillos que luego ocupamos o los tornillos que traen las máquinas, ¿verdad? Pues se ve que ya traen esa rondana, ¿verdad? Esa rondana como que la traen desde, como que cuando hacen el tornillo, ¿no? Porque no se sale, esa rondana no se sale del tornillo, ¿no? Entonces, pues más o menos esto es lo que se trata, ¿verdad? De lo que trata esto. Dice, en un tornillo de cierre para válvulas se debe colocar una junta tórica o esa rondana, ¿ya? Dice, mediante un vibrador se alimentan los tornillos, ¿ya? Entonces, vemos que los tornillos pues vienen de un alimentador. Entonces, pues ese alimentador puede ser que tenga una inclinación, ¿verdad? O en este caso dice que por medio de vibración se van moviendo los tornillos. Los tornillos son colocados en una horquilla, ¿verdad? Entonces, vemos que la horquilla está sujeta a la punta del vástago del cilindro 2 o el cilindro B, situada en el cilindro 2 o B. El cilindro 1 o A levanta la junta tórica cuando hay señal de puesta en marcha. ¿Ah? Entonces, nosotros vemos que para que haga eso, hasta el mismo dibujo lo vemos ahí, ¿verdad? Vemos cómo el cilindro B ya avanzó llevando el tornillo, ¿ya? El cilindro A, ¿cómo le va a poder meter la junta al tornillo si no está el tornillo? ¿Ya? Entonces dice ahí, el cilindro 1 levanta la junta tórica cuando hay señal de puesta en marcha. El cilindro 2B, por eso ya lo dice, ¿va? Retrocede la horquilla, o sea, quita la horquilla, pero el tornillo ya se quedó en el dispositivo de enfrente, ¿ya? Luego dice el cilindro 3, no sé, introduce el tornillo en la junta tórica. Entonces, ¿qué es eso? O sea, la junta o la rondana llega a ese dispositivo donde está el cilindro 1 y el cilindro 4. Allí es donde llega, ¿ya? Entonces, se deja caer el tornillo cuando el cilindro 2B regresa. Entonces, el tornillo, pues por la forma cónica que se ve allí en el dispositivo, ¿verdad? Se va a centrar en la rondana. Cuando esté ahí, el cilindro 3 va a bajar, ¿verdad? Y entonces, pues va a introducir no en su totalidad al tornillo. No lo va a introducir en su totalidad.
¿verdad? Entonces dice ahí, el cilindro 2B regresa, retrocede la horquilla. El cilindro 3C introduce el tornillo en la junta tórica. Los vástagos de los cilindros 1, 2 y 3 retroceden a su posición inicial. El cilindro 4 levanta la pieza del dispositivo. O sea, entonces sí, ¿verdad? El cilindro 3 sí metió en su totalidad el tornillo en la junta tórica o en la rondana. Sí lo metió en su totalidad. Entonces dice que el cilindro 4 levanta la pieza del dispositivo para ser trasladada a un depósito mediante un soplador. Entonces, el cilindro 4 levanta el tornillo ya con la rondana o la junta tórica. Entonces, abre esa tobera, ¿verdad? Esa tobera que trabaja por medio del aire a presión. Entonces, abre y bota el tornillo. Cae sobre el depósito, ¿verdad? Y entonces se puede volver a dar otro ciclo de trabajo, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues eso que está ahí, que nos explican el dispositivo como nosotros lo vemos, entonces tendremos que plantear, como siempre, ¿verdad?, la ecuación de movimientos, analizarla para ver si es correcta, ¿verdad? Si es correcta. Entonces, si nosotros vemos eso, entonces el cilindro B es el que avanza, ¿verdad? Avanza con la horquilla y lleva al tornillo, ¿sí? Eso es lo que hace, es lo primero que dice, ¿verdad? Dice, los tornillos son colocados en una horquilla situado en el cilindro 2B. El cilindro 1 levanta, ¿verdad?, dice la junta tórica, cuando hay señal de marcha. Entonces, ya está puesto el tornillo, ¿verdad? Entonces, yo creo que lleva, ¿verdad?, lleva el vástago de B, lleva el tornillo. Dice, el cilindro 1A levanta la junta tórica cuando hay señal de marcha. Entonces, el cilindro 1, ¿verdad?, levanta la rondana, pero no la introduce al tornillo. No la introduce. Entonces, el cilindro A levanta. Entonces, ahora sí, va, para poder ya introducir el tornillo en la rondana, el cilindro B tiene que regresar. Y ahora sí, el cilindro C tiene que meter el tornillo en la rondana. Y el cilindro C tiene que regresar, ¿verdad? Entonces regresa. Y es cuando dice, ¿no? Dice ahí, el cilindro C introduce el tornillo en la junta tórica. Los vástagos de los cilindros 1A, 2B y 3C retroceden a su posición. Y nosotros ya tuvimos que haber regresado al cilindro B, porque no se puede quedar ahí, porque si no, entre la cabeza del tornillo y la horquilla ya se quedaría sujeta a la rondana. Entonces la horquilla quedaría en medio. Por eso el cilindro B tenía que regresar aquí, antes de que metieran el tornillo a la junta tórica, ¿verdad? Por eso les digo, lo que nos dicen y lo que vemos en el dispositivo y lo que nosotros, la forma en que nosotros haríamos esto manual, pues nos ayuda a entender esto, ¿sí? Entonces de aquí, ¿verdad?, ya regresó B, ya regresó C, porque así tenía que ser. Entonces, regresamos a A, ¿verdad? Y entonces el cilindro D, el que está hasta la parte de abajo, ya levanta al tornillo, ya con la rondana o la junta tórica, ¿verdad? Ya la levanta.
Entonces tenemos D más. El tornillo ya está ahí. Así es que entonces tendremos que mandar, ¿verdad?, ese soplo de aire por medio de la tobera, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle la T, tobera más, o sea, que abre. Pero nosotros no sabemos si con un solo impulso de aire va a alcanzar a botar el tornillo o se tiene que mantener un poquito, ¿verdad?, un poquito ese impulso de aire para poder botar el tornillo, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo que nosotros podríamos, ¿verdad?, podríamos poner, pues es un tiempo el cual nosotros lo podemos ajustar. Entonces, abre la boquilla, la tobera, tendríamos un tiempo de n segundos, ¿verdad? Entonces, pues se cierra la tobera, ¿verdad? Se cierra la tobera. Y entonces ya, con eso ya botó el tornillo, y entonces podemos hacer que el cilindro regrese. Analicen esa ecuación de movimientos que yo estoy planteando para ver si corresponde a lo que necesitamos hacer. O si ustedes creen que hay que hacerle algún cambio. No, sí cumple, ¿no? Digo, yo así es como lo veo, así es como veo la explicación que nos dan, veo el dispositivo que nos presentan y también, pues como les digo, cómo haríamos esto en forma manual, ¿no? Entonces, no puedo meter la horquilla con el tornillo, ¿verdad? Y luego no le puedo meter la rondana, porque acá arriba de la horquilla estaría la cabeza del tornillo, está la horquilla y luego la rondana. Entonces, pues ahí ya quedaría atorado, ¿no? Por eso es que este tiene que regresar antes de que se meta el tornillo. ¿Sale? Bueno, entonces sí. Si vemos que pues eso es lo que más, yo creo que es la lógica más precisa que pudiéramos tener para hacer trabajar eso, pues entonces así lo dejaríamos. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces tendríamos B más tendríamos A más B menos C más C menos A menos de más la tobera, ¿no? La tobera para que abra el tiempo que debe de permanecer la tobera para que bote al tornillo. Puede ser que a lo mejor con el impulso del aire luego lo bote. Entonces, no, ahora sí que hasta no verlo trabajar, pues ya podríamos saber. Entonces, pues, si no hay problema, pues entonces se quita el tiempo. Se cierra la tobera.
Acuérdense que la tobera pues, no tiene límites de carrera, ¿verdad? Pero acuérdense que así como también cuando trabajábamos lo del vacío, también indicábamos dónde entraba el vacío, dónde salía el vacío. Aquí también lo que vamos a hacer es dónde entra, ¿verdad?, la abertura de la boquera, de la tobera, y dónde cierra esa abertura de la tobera. No tiene límites de carrera. Pero pues si nosotros vemos que eso nos ayuda, porque nos dice dónde va a entrar, dónde va a salir. Bueno, entonces si seguimos el trabajo de los vástagos de los pistones, pues
así nos quedaría, ¿no? Entonces ya llegamos al final, entonces vemos que el cilindro A ya está en posición para otro ciclo. El cilindro B pues, también ya está en su posición, ¿verdad? La posición inicial para otro ciclo. El cilindro C también ya estaría. La tobera ya también está cerrada. Entonces, con el límite de carrera de 0, empezaríamos, ¿ya? Entonces, empezaríamos con D0 y el botón de arranque. Es como nos quedaría ya el diagrama de acuerdo a esa ecuación. Profesor, tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿El cilindro A y B son como un cilindro multiposicional o cómo serían? No. Bueno, sí podría ser un cilindro multiposicional, pero nosotros vemos ahí en el dibujo que el vástago del cilindro D, se alcanza a ver, ¿verdad? Es de menor diámetro que el vástago del cilindro A, pero yo creo que ese cilindro tiene que ser un cilindro multiposicional, que aunque acuérdense que somos nosotros de 2 cilindros, podemos hacer físicamente podemos hacer un cilindro multiposicional, pero yo creo que ese cilindro sí es un cilindro multiposicional, lo que ahorita usted acaba de decir, sí lo es, ¿ya? Si nosotros armáramos este circuito en el FluidSim sí trae el cilindro multiposicional. El Automation Studio no lo trae. Entonces, siquiera, ¿verdad? O sea, por eso les digo que es buena la participación de todos. Es buena la participación de todos. Como ahorita su compañera, esta duda, ¿no? Que sale. Entonces, pues si queremos ver cómo conectar ese cilindro multiposicional, ¿ya? Lo tendríamos que hacer en el FluidSim, aunque fuera control eléctrico. Si lo queremos hacer ya en el Automation, pues sí tendríamos que poner por separado cada uno de los pistones, así como lo estamos haciendo ahorita, por separado, porque el Automation Studio pues no trae un cilindro de esos, ¿ya? No lo trae. Entonces, sí, esto pues si uno lo quisiera hacer con neumática, pues lo puede hacer uno con neumática, ya vimos que todo se puede hacer, ¿verdad? Con electroneumática, pues con más razón. Con el PLC igual, ¿no? Nada más que les vuelvo a decir, el Automation no trae ese pistón. Entonces, si alguien lo quiere hacer con control eléctrico, puede utilizar el multiposicional. Nada más que en el multiposicional, acuérdense, hicimos uno en neumática, creo 1 o 2. No me acuerdo cuántos ejemplos hicimos con el multiposicional. Y vimos la forma en que se tienen que conectar las válvulas, porque no hay una válvula, no la 5.2 o la 5.3, no nos sirve para ese cilindro multiposicional. Entonces, acuérdense que utilizamos 3 válvulas de 3 vías, 2 posiciones para hacer esa conexión en neumática. Así es que en esto del control eléctrico también tendríamos que hacer esa conexión para que puedan trabajar las válvulas, ¿no? Entonces, sí, le digo, si quieren, o sea, se podría hacer, nada más que, les digo, ahora sí que el FluidSim trae el PLC, ya les había comentado, ¿no? Lo trae, pero lo trae a base de puras compuertas lógicas, o sea, a base de pura electrónica. Es como trae el FluidSim. Y entonces sí tendríamos
tendríamos que pues, saber cómo conectar todas esas compuertas para poder hacer esto, ¿no? Para poder hacer eso. Entonces, hace tiempo yo empecé a buscarle cómo hacer eso. Entonces, pues sí pude hacer circuitos básicos, o sea, circuitos sencillos de 2 pistones así. Sí los pude hacer con el PLC del FluidSim, pero ya estos así, no, ya estos sí ya están mucho más complicados con eso de las compuertas lógicas. El que sepa electrónica, pues no hay ningún problema, ¿no? Ningún problema, porque él sabe cómo conectar las compuertas AND, OR, NOT, todas esas compuertas, que es lo que hace que funcione esto. Con ese otro sistema, les digo, normalmente los PLCs traen 3 o 4 tipos de lenguaje para que pues aquel que domine bien ese lenguaje lo haga. Nosotros lo que más podemos entender es el lenguaje de escalera. Bueno, al menos yo. ¿Ya? No, yo nunca, ahora sí que en toda la escuela, nunca me dieron una sola clase de electrónica. Nunca. Y pues ahora sí que yo en los años que trabajé, pues siempre en el área de mantenimiento, pues teníamos un electricista, bueno, no nada más uno, ¿no? Teníamos varios electricistas y también teníamos varios electrónicos y varios mecánicos. Entonces ya es un grupo de trabajo lo que está ahí en mantenimiento, porque alguien que sepa todo, no puede ser. Pero pues, si quieren esto, lo podemos hacer con el FluidSim, ¿ya? Y ya si lo quieren hacer con el Automation, pues ya es poner por separado cada uno de los pistones, así como está. Pero sí es buena la observación de su compañera. ¿Ya está entonces? Ya, profe. ¿Ya? Bueno, vamos a ver el ejemplo número 30. Voy a cambiar al otro pizarrón. Bueno. No sé si alguien quiera empezar a ver cómo podríamos hacer el ejemplo 30. ¿No? Alguien que quiera ver cómo empezarlo a hacer. ¿No? Lo empezamos a hacer, lo empezamos a plantear y ya lo vemos si coincide o no. Sí, mejor.